¿A cuántos años le condenaron? Porque tengo entendido que la Fiscalía le pedía pena de muerte. La Fiscalía comenzó pidiendo pena de muerte, creo que con la intención de asustarnos, en este caso a un activista de Palma Soriano, Jesús Mustafa Felipe, y a quien te habla, con la intención de asustarnos, porque desde un inicio la dictadura de los hermanos Castro quería salir de nosotros sacándonos de Cuba. 3 días antes de la detención del día 18 de marzo, 2 oficiales de la policía política, recuerdo el nombre de uno de ellos, Ramiro Tamayo, hermano del que te mencioné anteriormente, Fernando Tamayo. Esta es una familia de esbirros al servicio de una infame dictadura. No son ellos 2 los únicos esbirros a favor de la dictadura de los hermanos Castro. Tienen otro hermano que tengo entendido es instructor de la policía política en estos momentos en la unidad de operaciones de Versalles. Ramiro Tamayo y otro oficial me abordaron el 15 de marzo del 2003, día en que conmemoramos los cubanos la protesta de Baraguá, ese gesto viril de Maceo y otros mambises de oponerse al pacto del Sanjón y no deponer las armas hasta tanto, es decir, no retirarse, no abandonar la lucha, hasta tanto no se consiguiese la independencia de Cuba. Imagínense ustedes, para un cubano que ame su patria, que ame su historia, recibir un 15 de marzo la siguiente propuesta de la policía política: José Daniel, te vamos a condenar a más de 30 años de prisión si no abandonas la oposición o si no te vas de Cuba. En los próximos días lo vamos a encarcelar a todos. La única solución para que no cumpla larga pena en prisión es que renuncie o te vayas de Cuba. Obvio que en cualquier momento la respuesta debía ser: ni abandono la lucha, ni me voy de Cuba. Y más, un 15 de marzo, la respuesta debía ser el doble de enérgica. Recuerdo que estaba cayendo una llovizna y ellos no se querían mojar. Estaban de operativo porque temían cualquier protesta pública de los activistas del Movimiento Cristiano Liberación, organización que en aquel momento dirigía en todo el oriente cubano, y a la vez que estaban de operativo para reprimir cualquier acción de nuestros activistas, también andaban con la intención de hacerme aquella propuesta. 3 días después me detienen, o nos detienen a unos cuantos por todo el oriente, centro y occidente del país. Y 3 días después de tenerme en una celda en condiciones infrahumanas en la unidad de operaciones policiales de Versalles, me proponen o me vuelven a decir que las cosas iban en serio y que si no aceptaba lo que me estaban proponiendo iba a pasar largo tiempo en prisión. Mi respuesta siempre fue la siguiente, y siempre cargándola de un poco de humor: el tiempo que le queda a sus amos en el poder no va a ser mucho, por lo tanto, por larga que sea la sanción que me impongan, no la voy a cumplir completamente. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, con las necesidades que hay en Cuba, con la miseria generalizada, con la grave crisis que tenemos con la alimentación, con el transporte, con la salud pública, con el agua, con todo. Creo que en Cuba, como decía Henry Thoreau, un escritor y luchador no violento norteamericano, en una nación donde las cosas están como en Cuba, no hay mejor sitio, no hay mejor lugar para un hombre honrado que precisamente una prisión. Le dije en esos momentos: cuanto más tiempo me tengan en prisión, pues más tiempo estaré alimentándome y viviendo sin pagar alimentos, sin pagar
electricidad y sin pagar agua. Ustedes tendrán que dármelo. Por supuesto, cuando ellos veían que me burlaba de sus amenazas de esta manera, en una ocasión me dijeron que podían encerrarme en una celda de aislamiento y darme la más limitada y la más pésima dieta alimenticia posible y que podía ver a mi familia cuando a ellos les diese la gana. Y también sobre eso les respondí que podían hacer lo que quisiesen, a punto de que podían soldar la puerta y dejarme encerrado a pan y agua hasta el tiempo, ¿no? Es decir, todo el tiempo que duraran en el poder los hermanos Castro. Luego vino la petición de pena de muerte. Creo que al ver que no nos preocupaba, no nos asustaba mucho lo que pudiese pasar con nosotros en prisión, optaron por amenazarnos con la pena de muerte. Otros dicen que pudieron habernos fusilado, que si no se atrevieron o no terminaron haciéndolo, se debe en buena medida a que fusilaron primeramente, o por esos días, a 3 de los jóvenes que intentaron secuestrar o que intentaron salir del país en la lancha de regla, en la lancha de Baraguá, y al clamor, a las críticas, a las protestas que se produjeron, que tuvieron lugar por el mundo por aquel asesinato, por aquel fusilamiento después de un juicio sumario y por las peticiones de pena de muerte contra algunos de nosotros. Sobre eso hay otra anécdota. Todos los días me recordaban que me pedían pena de muerte y el jefe de la unidad de operaciones policiales e instrucción criminal de Versalles, un teniente coronel de apellido Cámara, llegó una mañana a la celda, saludó, me preguntó que cómo estaba, le dije que muy bien, y me dijo: José Daniel, te piden pena de muerte, tú me iba, y le respondí: estoy completamente seguro que usted en mi lugar no lo pensaría 2 veces y se iría a pie para Corea del Norte. Se molestó y salió de la celda, llamó al oficial que lo acompañaba y salió muy molesto de la celda. Días después utilizaron con el mismo fin al jefe o al director del hospital psiquiátrico de San Luis de Agua, el doctor Lamar. Este psiquiatra estaba al frente de la comisión médica que evalúa, ¿no?, el estado psicológico, el estado mental de un detenido que enfrenta la pena de muerte. Y este hombre me preguntó, o me dijo, que quería hacerme una pregunta muy particular. Le dije que hiciese todas las preguntas que quisiese. Y me preguntó: José Daniel, a usted le piden la pena capital. Si a usted le diesen la posibilidad de evitar que lo fusilen yéndose para otro país, ¿usted aceptaría? Imagínense ustedes creer que aquella pregunta era particular, sin duda era una de las preguntas o era parte del proceso que la policía política había decidido montar para atemorizarnos, y tenían grandes esperanzas en que podían tener para ellos buenos resultados, porque muchos enfrentábamos la prisión por primera vez. Quien ya conoce la prisión está en una posición ventajosa para enfrentar situaciones como esta, pero quienes no conocíamos la prisión, pues podíamos preocuparnos, o era obvio que nos preocupásemos bastante, ¿no?, sobre lo que pudiese suceder con nosotros. Cuando vieron que el loco que me habían puesto en la celda, con la intención no solo de sacarme información, sino también de asustarme con la prisión, no conseguía el objetivo, viene luego lo de la petición de pena de muerte, viene lo que me dice este psiquiatra Lamar, y a Lamar le respondí delante de cerca de 8 entre psicólogos y psiquiatras que le acompañaban. Le dije: doctor, podía haberle dicho: doctor, usted sabe bien que esa pregunta se la mandó a hacer la policía política, pero ni eso le dije. Como que me creía que la pregunta era muy personal, muy particular, le respondí también de manera muy personal, muy particular. Le dije: doctor, el día que uno va a morir, nadie lo evita. No hay poder humano que evite el día en que nos toque abandonar esta tierra o esta vida que ahora
es decir, el Creador nos dio. Si está de que voy a morir en los días próximos, muero lo mismo en Cuba que en el extranjero. Y si muero en el extranjero porque acepto irme de Cuba por temor a que me fusilen, mis amigos y mi familia y las personas que me conocen van a decir cosas como la siguiente: pobre José Daniel, evitando que le fusilasen en Cuba, se fue para España, se fue para los Estados Unidos, se fue para donde se haya ido, y mira cómo murió en un accidente, o cómo murió de una enfermedad, o cómo murió, tropezó, cayó de una escalera, una indigestión, cualquier forma de muerte que no sea que ustedes me fusilen, me preocupa. Todas me preocupan, pero la que más me conviene es que ustedes me fusilen, porque mi familia y mis amigos entonces van a decir de otra manera. Van a decir, por ejemplo, lo amenazaron y le propusieron que se fuera para no fusilarlo y tuvieron que fusilarlo. No pudieron obligarlo. Amplié la respuesta, amplié, le ejemplifiqué incluso con algunas anécdotas, y él terminó diciéndome que gracias por haberle respondido su interrogante. 2 o 3 días después volvieron con lo mismo, que nos iban a fusilar, y llegamos al día del juicio de la farsa judicial, y el fiscal entonces se apareció con que pedía cadena perpetua o prisión perpetua en vez de la pena de muerte. Finalmente me condenaron a 25 años de prisión. Hubo otros que recibieron sanciones mayores, 26, 27 y 28. La mayor sanción fue la de Luis Enrique Ferrer García, que le condenaron precisamente a 28 años de prisión, teniendo solamente 26 años de edad.